Rompecabezas. Zona Central. Amigos, amigas, el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco volvió a estar en el centro de la polémica en las últimas semanas al pedir el archivo de la denuncia en contra del senador Frente Amplista Leonardo de León por el uso de la tarjeta corporativa de ALUR. El dictamen, avalado por la jueza Beatriz Larrié, sostuvo que la conducta de ese legislador no encaja en ninguna figura delictiva prevista hoy, ya que esa empresa gira en torno al derecho privado, que además no preveía ningún reglamento en cuanto al uso de las tarjetas. La decisión generó, obviamente, en los días siguientes una verdadera tormenta política, un debate, ¿verdad?, en el Senado por una cuestión de fueros y un pronunciamiento de los fiscales que se sintieron agraviados por las declaraciones de algunos actores políticos. La actuación judicial contra De León había sido originada en una denuncia, recordarán ustedes, presentada por el senador y presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, con el que vamos a dialogar a partir de estos minutos. Bienvenido, Mieres. ¿Qué tal? Un gusto, placer, Daniel. Encantado de estar por acá. Lo mismo, de que esté aquí con nosotros para hablar de estos temas. Bueno, les cayeron con todo, tanto a usted como a Mujica, los fiscales, ¿no? Está bien, la libertad es libre, como dicen. Claro. Es decir, yo tengo la libertad de opinar sobre el fallo de Pacheco, lo hice con total convicción y firmeza, y obviamente la Asociación de Fiscales tiene todo el derecho de opinar sobre lo que yo digo y rechazar mis declaraciones. Sí corresponde hacer un alcance, ¿no? Yo tengo la convicción de que el dictamen de Pacheco es equivocado, profundamente equivocado, contradictorio en algunas cosas. Sí coincide con nosotros en cuanto al cuestionamiento de la conducta de León, desde el punto de vista de que no cumplió con el deber de probidad, que en definitiva es la honradez, y que la usó indebidamente en diversas ocasiones. Lo que pasa va casi en sintonía con la JUTEP, ¿no? Exactamente, que fue durísima. Sí. Habló de 130 veces que utilizó la tarjeta indebidamente, pero ese cuestionamiento al dictamen de Pacheco no implica de nuestra parte, del Partido Independiente, ni mía, un cuestionamiento al sistema. Es decir, yo sigo creyendo en la justicia, sigo creyendo en el Poder Judicial, en la Fiscalía. En ese sentido tengo una diferencia con las manifestaciones de Gonzalo Mujica, claro, que fue más duro, ¿no? Que fue, claro, fue una acusación más de una suerte de conspiración que yo no comparto. Porque los dictámenes y los fallos son cuestionables. De hecho, por supuesto, en plena libertad uno puede estar de acuerdo o no con un fallo, lo que no le va a quitar mérito al fallo ni por supuesto autoridad, ¿no? Exactamente. Yo incluso lo he dicho muchas veces, Pacheco tenía muy buena opinión, esto me sorprendió mucho, también me sorprendió lo de Aire Fresco. Yo creo que no comparto lo de Mujica en cuanto a la interpretación que él hace, pero sí comparto la sorpresa, porque no conozco los detalles de la denuncia por Aire Fresco Sociedad Anónima, pero sí conozco información pública y la verdad que me sorprendió también. Pero bueno. Mire, no es un tema de herramientas, porque nosotros analizábamos aquí la situación, todos tenemos una opinión distinta y está bueno que así sea, pero a mí la impresión que me da personalmente es que, y por eso creo que se pone en evidencia, digamos, en el dictamen de Pacheco a propósito de las tarjetas corporativas y el uso que hizo el senador de León de ellas, el tema de, digamos, la mirada de la JUTEP, ¿no? El tema de la probidad, algo que parece contradictorio en el dictamen de Pacheco, pero que mi lectura es precisamente esta. Sí, yo estoy de acuerdo con la irregularidad de esta conducta en la gestión, pero no tengo herramientas jurídicas para hacerlo. Sí, yo creo que existe justamente ese territorio, ese espacio, en donde hay conductas reprobables, pero que no necesariamente configuran un ilícito. Esa es la conclusión a la que llega Pacheco. Claro. Yo creo que en el caso concreto, y lo habiendo analizado con los abogados que nos representaron, configuraba un delito. Yo creo que la conducta de León encajaba perfectamente el delito de apropiación indebida. Comparto con Pacheco, no era un funcionario público, por lo tanto no es especulado, porque no es un delito contra la administración pública, aunque eso debería ser objeto de una legislación. Claro, eso es un tema que es pendiente, digamos, es un vacío, ¿no? Es un vacío que hay que tratar de llenarlo. Ahora, es un ciudadano que actúa en una empresa de derecho privado y que usa la tarjeta de manera indebida, no una, sino muchas veces, sobre todo porque además hay una superposición, hay dos problemas serios. Uno,
gastos en el exterior en momentos en donde no iba en representación de la empresa. Al respecto a la defensa dijo, acá no hay viajes oficiales porque es una empresa privada. Sí, pero la empresa privada sabe cuándo la persona va al exterior en representación de ella y cuándo no. Y hay viajes donde hay gasto de tarjeta corporativa y no hay viaje en representación de la empresa porque además no hay viáticos. En todos los demás hay viáticos, incluso a Buenos Aires. Cada vez que va a Buenos Aires por un día hay viático. Entonces, cuando aparecen gastos en el exterior sin viaje que lo respalde, sin viaje... O sea, que a la par tenía viáticos en algunos viajes y en otros no. Por supuesto. Ajá, y claro. Nosotros denunciamos los que no había viáticos, porque la interpretación correcta es que ese viaje se hizo de modo particular y el usar la tarjeta corporativa era una ilicitud. Pero después, en los viajes que se realizan en representación de la empresa, también hay viáticos. Y ahí Pacheco dice, bueno, pero en ese se usó gastos en alimentación, alojamiento. Bueno, justamente el problema es que se usa la tarjeta corporativa, claro, y hay viáticos aparte, que es para lo mismo. Claro. Yo creo que hay un uso muy indebido y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, habría configurado. Incluso el propio Pacheco dice que en algún caso, lo que pasa es que él dice que son muy poquitos los montos, sí. Y ahí usa un criterio cuantitativo que también es discutible. Que lo linkea con que no hay ninguna denuncia de Alur y nosotros lo linkeamos con que uno de los abogados de León era el abogado de Alur, ¿no? Es verdad. Ojo, en el tema, porque hay que tener la precaución del alcance. Uno de los abogados de León fue abogado contratado por Alur, que es Gumer Pérez, para el tema de la planta de bioetanol de Paysandú. Claro. Solo para eso. Ajá. Pero en ese caso sí hubo un abogado que estaba... Claro, de los dos lados del mostrador. Ciertamente. Hay que revisarlo. Y eso es un tema que el fiscal tendrá que analizar, que no tiene que ver con las tarjetas corporativas, porque con respecto a las tarjetas corporativas no fue Pérez no fue abogado de Alur, ¿no? Y Mieres, le paso la otra preocupación que me quedó viendo el dictamen de Pacheco de cosas que están están al lado de la cuestión principal, el hecho de que se exima a Máspoli y que se dé cuenta en la argumentación de por qué se le exime de responsabilidad de que se firmaban actas de directorio en ANCAP como con voto unánime cuando había por lo menos, y ahí está en el dictamen de Pacheco bien comunicado, al menos 2 votos negativos. Sí, es increíble. Y que se hacía en forma habitual, ¿eh? Sí, es increíble, lo que dice Pacheco. ¿No? Porque entonces no se puede creer en las actas. O sea, las actas no son fidedignas. Tremendo. Ese es un tema para atacar. Sí, claro, es gravísimo. Pues es gravísimo. Además, que si se dice que se hace en forma automática y que no es solo una vez, sí. Sí, porque además presumen una unanimidad donde además había habido, por lo menos en el caso de Exor era eso. El caso de Exor es gravísimo. Es un caso nosotros lo habíamos incluido en la denuncia. Claro. Yo creo que hubo mucha cosa muy jorobada. Nosotros dijimos cuando el primer dictamen de Pacheco, que pide el procesamiento de 9 ex jerarcas de ANCAP o de alguna empresa subsidiaria, que nos pareció que bien, pero hay una serie de otros hechos que a nuestro modo de ver también hubieran configurado delito que quedaron fuera. El ejemplo típico es el contrato de transporte de la cal por parte de Cementos del Plata, que Pacheco no encontró mérito para pedir procesamiento, y a mí me parece que haber usado Cementos del Plata como empresa privada era una manera de eludir la necesidad de una convocatoria a licitación para otorgar el contrato de transporte. Claro. Bueno, mientras digamos, entre comillas, le llegaban dardos del Poder Judicial, de todas maneras el Poder Político estuvo bien al lado suyo, ¿no? Oye, y que yo creo que incluso... Usted puede opinar, pero no tiene fueros. Tengo fueros, pero además en el caso concreto, aunque no tuviera fueros, lo que dije era todo verdad. No, pero yo voy al desconocimiento era verdadera, era el propio Pacheco criticándome porque lo critiqué, pero al mismo tiempo dijo la denuncia del PIB era falsa. Claro. Y lo que yo he dicho todo este tiempo, y vuelvo a decir ahora, con fueros y también sin fueros, es que es una realidad. No, pero yo lo que voy es el desconocimiento de León, de la existencia de fueros y para qué pueden servir o no, ¿no? Siendo que es senador. Sí, absolutamente. Una cosa... Porque incluso la bancada del Frente, que no votó el planteo de fueros, no lo hizo. El argumento que dio la senadora Tourné es que no acompañaba el planteo de fueros porque no había demanda. Y ahí anuncia que en principio no habría demanda. O sea, ella dice, si se hubiera presentado...
sentido contrario. Si se hubiera presentado la demanda, entonces Sí, porque yo entiendo que habría derecho a... De León dijo que nunca había dicho que lo iba a demandar usted cuando en la conferencia el abogado fue... Pero dijo claro, el abogado. ¿no? Sí. Por favor, una disparate, además sin ninguna chance, absolutamente ninguna chance de nada, que por otra parte era una demanda civil. Claro. Por Sí, daño moral, claro, es decir, claro, por claro. plata. Sí, claro. Bueno, estuvimos con Marcarián el otro día de Ludelar hablando de la famosa pericia que no se hizo porque costaba 365.000, decís vos, yo decía 320 y pico, pero arriba de $350.000. No, lo primero que nos decía, que no sé si usted sabe, Mieres, Marcarián, que es ingeniero, ¿verdad? Que tiene su idea de este tema, es que él encontró una diferencia grande, creo que hablaba hasta de $200.000 más Sí, o menos. claro, pues la diferencia basada en que la pericia que se hizo en ese Exacto. momento por la denuncia de las famosas PPP costó ciento y algo de miles de dólares. Le parecía muy Hay abultada. que tener en cuenta que esa capaz que cifra. una pericia de este Sí. tema es mucho más compleja. Sí, le pareció abultada, no obstante dijo, quizá esta pericia puede ser muy compleja y tenga que llamarse a alguna consultoría internacional y eso aumente el precio, pero en principio dijo, me suena como muy caro, ¿no? La que tenía que ver con Sí. el valor final de la planta. Sí, si digamos. se había sobrefacturado, Sí, no. ahí está esa situación de un desarchivo porque efectivamente ahora hay una posibilidad real. Me parece muy bien. Claro. Yo, la verdad que es un tema que nosotros tuvimos en el análisis, no lo incluimos en la denuncia, pero sí como una irregularidad, y nos pareció que todo el proceso de selección, donde finalmente sale adjudicado a favor de Abengoa, tuvo algunos defectos muy notorios, ¿no? Es decir, la cancha estuvo desde nuestro punto de vista sesgada a favor de Abengoa. ¿Cree que la pericia va a Y encontrar bueno, algo? Me parece muy bien que haya un desarchivo por parte del fiscal, porque si hay posibilidad de establecer si hubo o no sobreprecios, me parece que es muy lógico que se haga el estudio, la investigación. ¿Le daría la gestión de una empresa privada de León? Dios me libre. Yo decía eso, digo. Nada. Digo, para argumentarse en la pretendida inocencia, ahora, los hechos que se le acusan, lo que quedó en evidencia es la forma en que gestionaba Lur, Sí, ¿no? sí, Digo, bueno, sin controles de ningún tipo. Sí, eso fue una cuestión generalizada en ANCAP, ¿no? El descontrol, porque aparte de las ilicitudes eventuales que están ahora en manos de la jueza, que es la que tiene que determinar si hay lugar o no a procesamiento, hubo un cúmulo de irregularidades y de mala administración y de manejo equivocado, de cálculos totalmente erróneos, que no necesariamente implican comisión de delito, pero sí negligencia, ineptitud, falta de criterio, de cuidado por la cosa pública. Todo eso es multiplicado a la N en toda la gestión de ANCAP en el periodo anterior. Eso es una realidad. Nosotros identificamos un montón de cosas, es decir, todas las inversiones le erraban no por un poquito, le erraban por la mitad, por la cuarta parte, es decir, los gastos después de esas inversiones se multiplicaban por 2, por 3 y por 4, y no hubo una que acertaran. Entonces ahí hay un problema de negligencia, independientemente de que además pudiera haber cuestiones más vinculadas con la violación de normas penales, que eso está identificado por Pacheco por lo menos en varios casos, ¿no? Bueno, a cuenta de que sigamos con estos temas, porque van a seguir estos temas, van a tener su correlato en la justicia. Hablábamos de esta pericia, esto recién empieza, recién se desarchiva, así que va a dar mucho para hablar. Lo traigo un poco a la coyuntura. ¿Cómo no? Mires, ¿Cómo no? ¿Qué opina de las declaraciones de la Llera? Y son muy graves, son gravísimas, muy preocupantes. Hay varias cosas acá, Daniel. La primera, no tiene nada que ver con la línea argumental del Ministerio de Interior hace 2 semanas en el Senado. Es decir, son 2 discursos totalmente diferentes. Sí. Y eso es muy preocupante, porque el Ministerio del Interior se presenta ante el Senado de la República y sostiene una interpretación de los hechos y de la situación de la inseguridad, y 2 semanas después el director nacional de policía, que es el jerarca máximo, nos dice otra cosa. Primera. Segunda, la Llera sabe que lo que dice lo escuchamos ustedes, Todo, nosotros todo, y los delincuentes. Claro. ¿Y cuál es el mensaje? Sí, Nos sí, están sí, ganando la batalla y además avisoro que van a ganar más. Es terrible. Es decir, Sí, yo creo que esto le va a costar un poco el puesto a la Llera. pero a ver, un director de policía, no digo que haya asumido una especie de acta de rendición, pero que por lo menos... No, fue como un está- sincericidio. O sea, yo Claro. creo que dijo la verdad
como director nacional de policía, pero lo que analizábamos más temprano, digo, no es conveniente que en esta coyuntura se le esté pasando al otro bando toda esa información que es calificada, clasificada. Es digamos, tremendo. ¿no? Y lo tercero es que yo totalmente comparto acá lo que hay detrás, y lo dije en cada una de las interpelaciones que hicimos a Bonomi, lo dije siempre. Acá hay un gran fracaso de las políticas de integración social de los gobiernos del Frente Amplio, el MIDES, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, la ANEP, es decir, todo lo que de alguna manera es el tejido social, la gestación de un tejido social de integración que es clave para combatir la delincuencia, para evitar que surja y que se desarrolle. Eso fue un gran fracaso. Es un gran fracaso, y eso sí lo dice la Llera con mucha fuerza, y me parece que tiene toda la razón. El problema es que no le sirve de justificación, porque ese es un dato. Ahora, usted tiene que lograr atacar la delincuencia más allá del telón de fondo que tenga, ¿no es verdad? Ahora, que las políticas sociales que han estado un poquito como fuera del foco de la atención pública deben estar en el centro, y tenemos que atacar fuertemente a ver qué fue lo que pasó. Y yo tengo una opinión, yo creo que hay una dispersión absoluta de programitas, esto, aquello, cosas de poca entidad, mucha intermediación, mucho consultor, mucha ONG, que yo no estoy en contra de las ONG, al contrario, pero al final vos decís cuánto llega realmente y con qué valor promocional se le llega con las políticas sociales a los ciudadanos que están en situación de marginalidad. Yo creo absolutamente en la necesidad de que el Estado apoye a los más débiles, pero que los ayude a salir adelante, y que además eso se haga en un contexto de afirmación de normas y valores y de inclusión. Y esto no ha sido así. Y eso es el gran valor que tiene el planteo de la Llera. Es que una voz desde el gobierno está diciendo, miren, que esto está funcionando mal. La política de vivienda no ha frenado el crecimiento de los asentamientos irregulares. Y tenemos una segmentación territorial gravísima. Y la educación, ni hablemos, la educación es desigual por nivel socioeconómico de una manera brutal, y eso que significa que está expulsando a los gurises más débiles para fuera del sistema educativo. Y todo eso es lo que ha acontecido en estos años, que te dicen, no, pero bajó la pobreza. Sí, la pobreza es plata. O sea, ¿cómo se mide pobreza? Ingresos. Bárbaro. Yo reconozco, eso es un valor, pero no es un valor absoluto, porque lo que se ha perdido es la integración, que es una cosa mucho más profunda, que tiene que ver con cuestiones culturales, con reglas de juego, con valores, con normas, y ahí es donde el debe es enorme, y es paradójico porque es un gobierno de izquierda. Y uno dice, pero caramba, un gobierno de izquierda tendría que tener como logro principal la integración social, porque es el tema de la equidad, es el tema de la convivencia social, es el tema de generar reglas que permitan incluir a los más débiles, y yo creo que eso es un objetivo de un gobierno, por lo menos como nosotros lo sentimos, desde el Partido Independiente. Y ahí hay un gran fracaso, y eso lo pone arriba de la mesa la Llera, con el agregado de que además hay chacras, y eso es lo otro grave. Hay feudos, la información que se necesita la policía, el MIDES no la pasa, y el BPS tampoco, y caramba, yo no sabía eso. Se supone que un accionar policial tiene que tener todas las bases de datos del Estado en disponibilidad para poder investigar, para poder prever por dónde viene el crecimiento delictivo. Ahora, yo creo también que la estrategia del Ministerio del Interior es equivocada, porque ha sido concentrar fuerzas de élite en ciertos lugares y atacar y salir y desmontar las comisarías. Para mí ese es el gran error. O sea, acá el Estado ha desertado, el Estado en materia de seguridad ha desertado de los barrios, entra y sale. Entonces tú hablas con gente de las comisiones de seguridad de los barrios y te dicen, mire, cuando nosotros tenemos una urgencia llamamos al Ministerio del Interior, viene el PADO y ¡pam!, baja. Ahora después se van y vuelven los delincuentes, o se esparcen por todo el país. Por eso hoy tenemos problemas en pueblos y en barrios, en zonas que antes no había problemas, porque los delincuentes se dan cuenta y dicen, claro, tenemos 4 zonas en Montevideo, en vez de las 27 comisarías que son a esta altura oficinas administrativas. Es un gran error, eso es un error de la estrategia de la policía o del Ministerio del Interior, ¿no? Bueno, la seguiremos porque este tema va a seguir, evidentemente. Todos estos temas de los que hablamos no quedan por esa, así que va a haber oportunidad de seguir dialogando con Pablo Mieres, que nos acompañó hoy en la zona central. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Hablamos de lo que está hablando la gente.
y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas.